Entrando ya en el día 39 de asedio israelí, la ocupación persiste y profundiza sus acciones genocidas contra Palestina, aumentando a más de 11.000 los asesinados y a más de 27.000 los heridos. En este sentido, durante la última jornada, las fuerzas de Tel Aviv atacaron nuevamente el campo de refugiados de Jabalia, matando al menos 30 civiles y destruyendo cerca de 12 casas. Por su parte, el ejército de ocupación israelí tomó la sede del Parlamento palestino en Gaza, iniciando así una nueva fase del asedio contra el enclave, con la captura de las instituciones políticas y órganos deliberativos palestinos. Además, las fuerzas israelíes perpetraron ataques contra periodistas luego de lanzar una arremetida contra comunicadores al sur del Líbano. Esta mañana en Agenda Abierta seguiremos analizando la gravedad de la crisis sanitaria ante la dificultad de las autoridades hospitalarias para atender los heridos y cómo la agresión israelí evidencia un índice de exterminio contra la población infantil en Gaza. Vámonos a Moscú. Nos esperan allí. Oleg Yasinski, bienvenido. Saludos desde la ciudad de Ryazán, Rusia, queridos amigos. Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen en Bélgica para discutir las condiciones de la ayuda militar a Ucrania. Esto luego que los Estados Unidos afirmara que un 96% de los recursos concedidos al régimen de Kiev ya han sido utilizados, es decir, malgastados entre nos. Al respecto de eso, las autoridades de este órgano europeo afirman que el grupo de los 27 deberá estar dispuesto a asumir políticamente las riendas del fortalecimiento belicista de Kiev, ante la imposibilidad de Washington de continuar asumiendo la mayor parte del gasto militar, como ha sucedido más de un año y medio anterior. Además, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, el famoso por su frase de los jardines de Borrell, que es Europa, Borrell sentenció que su organización no prevé que las fuerzas militares ucranianas puedan conseguir la victoria en su enfrentamiento bélico a Moscú, en el contexto del desarrollo de la operación militar especial en Donbass. Sabemos que la anunciada contraofensiva ucraniana en los últimos meses ha fracasado. Los Estados Unidos ahora están hundiéndose en el nuevo conflicto en el Oriente Medio. Europa, la economía europea está totalmente devastada, va de mal en peor. Y en estas situaciones los altos políticos europeos tendrán que reconocer las verdades incómodas para ellos. Desde Rusia para el Telesur, Oleg Yasinski. Muchas gracias. Nos espera Sebastián Salgado, analista geopolítico. Sebastián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Marcela? Un gusto saludarte. Muchas gracias. Me enseñaste mucho cuando eras mi jefe, así que qué bueno que estás allí hoy para seguir sumándonos información y abriéndonos la mente en temas que resultan fundamentales. Así que te escucho de una vez, Sebastián. Bueno, estamos evidentemente ante un momento diferente en el cual de a poco no solamente la Unión Europea, sino también el gobierno de Washington le va soltando la mano al presidente Zelensky. Estamos viendo que para Estados Unidos se están abriendo nuevos frentes. Ellos han decidido mover sus dos portaaviones, el Ford y el Eisenhower, en las cercanías de la Palestina ocupada. El frente de Taiwán también siempre genera, vamos a decir, ciertas tensiones militares, por lo cual lo que han hecho hasta ahora con Ucrania pareciera que es suficiente para ellos, en tanto y en cuanto dejan en manos de la Unión Europea, y por eso esta reunión de emergencia, lo que venga en el futuro de ayuda militar. La semana pasada el presidente Zelensky había intentado generar una cierta presión diciendo que el gas que todavía le sigue comprando a Rusia y que le venden algunos países europeos, sobre todo los que no tienen salida al mar, como por ejemplo Austria, dejarían de vendérselo el próximo año si es que no le siguen dando armamento, intentando incluso con esa moneda de cambio de dejo de surtirles la poca energía que les sigo dando. No consiguió ningún tipo de efecto para que la Unión Europea se comprometiera, por su parte, a seguir enviando armamento, por lo cual, como ustedes bien decían, Francia fue el primero que dijo, bueno, aquí se acabó la relación Estados, nosotros le vamos a pasar ahora directamente con fabricaciones militares para que
con los fondos que la Unión Europea les pueda dar, ustedes hablen con los fabricantes franceses a ver qué tipo de armamento le van a dar. Y el ministro de Defensa alemán lo mismo, diciendo, bueno, si nos habíamos comprometido de aquí a un año a entregar 1 millón de proyectiles, tal vez no se van a poder cumplir los objetivos. La única promesa que sí quedó flotando en el aire fue la de Van der Leyen el fin de semana pasado, diciendo, ahora sí ya tenemos una fecha específica para que Ucrania, junto con Moldavia, pasen a ser parte de la Unión Europea. Es simplemente una declaración más, sabemos que no están dadas las condiciones, pero eso de alguna manera le sirve a la retórica de Zelensky para tratar de seguir surfeando este momento que está plagado de derrotas militares. Simplemente hay que decir, Marcela, y lo decimos con dolor, solamente ayer murieron más de 700 soldados ucranianos en el último enfrentamiento. Plagado de pérdidas está el mundo y la cuestión es cuánto más se puede entregar en armas y en municiones para seguir generando pérdidas al mundo, Sebastián. Creo que hable Borrell y lo haga en ese punto, ya en cualquier momento Zelensky sale a responder, pone su contraparte diciendo si no nos ayudan no ganaremos esta guerra, porque ese ha sido el argumento repetido una y otra vez por el presidente de Ucrania. Evidentemente es la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Haber generado este conflicto, que en definitiva es entre la OTAN y la Federación Rusa, utilizando al territorio ucraniano y haciéndole creer a los europeos de que ellos estarían dando una especie de respaldo indefinido. Y bueno, ahora estamos viendo que en los resultados, los europeos, la sensación es que se sienten engañados de alguna manera. Las declaraciones del asesor de seguridad de Estados Unidos, Sullivan, terminaron, ¿sí?, de corroborar lo que se venía hablando entre los pasillos, de que Estados Unidos definitivamente iba a empezar a retirar esa ayuda. Hasta ahora la Unión Europea suma unos 39.000 millones de dólares en ayuda económica, que Ucrania hay que ver ahora de qué manera va a empezar a devolver lo que ya utilizó. Entonces, realmente Europa se encuentra en una encrucijada donde tiene parte de su territorio con un conflicto bélico, sin el gas ruso, con un aumento exponencial de la energía, ante la conflictividad de sumar o no a Ucrania a la Unión Europea, que era algo que siempre le habían prometido desde el golpe de Estado del Euromaidán. Pero la realidad es que la conflictividad social y económica del continente sigue en aumento. Aquí hay algo que es importante también analizar, y en esto sos el indicado, Sebastián. La dialéctica, la prensa con su visión editorial, cada medio, por ejemplo, si Euronews te dice esto, tropas rusas avanzan en Ucrania y comienzan a recuperar terreno cerca de Bakhmut, ya sabemos que hay una dimensión mucho mayor atrás, porque cuando aparecen los ataques sistemáticos de los medios de comunicación sobre un punto, allí hay ruido, Sebastián. En este caso, ¿cuál es el ruido? Sí, evidentemente ellos han estado tratando de tapar todas y cada una de las derrotas militares que la Federación Rusa le ha infligido a las fuerzas ucranianas en el último año y medio. Han construido un relato de la Ucrania heroica de alguna manera, cuando sabemos que la impronta de sus fuerzas armadas es esa impronta fascista del batallón Aidar, del Pravi Sector, del Azov, que son, vamos a decir, componentes militares que utilizan las esvásticas del nazismo como parte de sus insignias y que de alguna manera intentaron mantener ese relato victorioso específicamente a fuerza de dinero en la construcción de los medios corporativos. No existieron esas batallas y al mismo tiempo se construyeron tremendas mentiras, como fueron los muertos que tiraron en Bucha en algún momento y que después tuvieron que salir a decir que no lo habían podido comprobar, igual que los supuestamente 40 bebés decapitados que ahora vemos que habían intentado construir a partir de Hamas, que después tuvieron que salir a decir, bueno, en realidad no había 40, ni 20, ni 1, ni ninguno.
cuando ellos necesitan empezar a cambiar el relato, lógicamente van llegando tarde a esa postura, pero es que si no lo hacen en este momento, la propia existencia de esos medios corporativos pierde todo sentido y la población europea que financia, ¿sí?, estos canales como la Deutsche Welle, como la BBC, como France 24 a través de sus estados, de AFP, de la agencia EFE española, bueno, empiezan a decir, ¿para qué nosotros financiamos estos medios si lo único que nos dan son mentiras? Necesitan cambiarlo en este momento y mostrar por lo menos un poquito de realidad para seguir existiendo. Un gran saludo. Muchas gracias, Sebastián. A vos, Marcela, un saludo para vos y todos los compañeros y compañeras de Telesur.